Saludos. Saludos a las personas que nos dan el privilegio de estar con nosotros en este momento, cuando presentamos a un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, municipalista, ciudadano de la República, patriota, pero sobre todo amigo de nosotros. El ingeniero Ignacio Ditren, que nos va a hablar de temas... Ingeniero Ignacio civil. Ditren Flores. Y Ignacio, mira, Ignacio es ingeniero civil, y oye esto, ingeniero también con sanitarista, sabe de sanitario. Hidráulico. De hidráulico. O sea que podemos comenzar por ahí. Hermano, ¿cómo va todo? Saludos. Bueno, aquí estamos. ¿A qué se debió que se anegara la ciudad? Como dice la canción, aún estoy de pie. Ignacio, ¿a qué se debió que se anegara la ciudad con una lluvia que estaba prevista que fuera abundante? Hay varias razones. He tenido que referirme a eso porque conversando, desayunando antes de ayer con mi hermano, uno de mis hermanos, que es embajador, Dionisio Ditren, dice, pero la casa nuestra también le entró un poco de agua. Y varios amigos y personas, y vimos ferreterías y hasta bancos, que penetró el agua. Y es que fue una lluvia muy intensa en muy poco tiempo. Incluso vi una declaración muy sensata de un gurú llamado Elis Pérez, que decía, señores, en cualquier ciudad del mundo hubiese ocurrido lo mismo. Naturalmente, en nuestra ciudad la cuestión se complicó porque hay una serie de factores que inciden, que lo complicó un poco más. En primer lugar, la cantidad de agua caída iba a provocar inundaciones, aunque sea brevemente. De hecho, yo he hecho un símil siempre entre la basura y el agua. Y hemos dicho que la basura en la calle se nota más que el agua, porque el agua es momentánea. El agua circula, se infiltra o se evapora. La basura no. Usted tiró un vaso y se quedó ahí. Si nadie lo recoge, se quedó ahí. Y si alguien tiró 2 vasos más, serán 3. Y hasta que alguien no lo recoja, eso estará ahí. Salvo los desechos que se decomponen, que son los orgánicos. Pero eso dura mucho tiempo. Entonces, hablando de basura o residuos sólidos, ese es un factor que incide. Hay una mala práctica de nuestros ciudadanos, los habitantes de la ciudad, del país, de primero disponer los residuos o los desechos en fundas o bolsas de supermercado, por decirte algo. Son la bolsa plástica. Bolsa plástica muy frágil, que los perros callejeros que tenemos la destrozan. Y se riega solo. Y luego se desparrama. Incluso a veces tú lo tienes en tanque y por eso le decimos viralata a los perros callejeros, porque viven virando los tanques. Pero también tenemos viralatas de 2 patas, que son humanos. El animal humano. Animales humanos que cogen la basura y la tiran. Usted puede encontrar en las redes personas que cuando estaba lloviendo tirando la basura para que el agua se la lleve. Y eso pues crea un espanto en la ciudad de basura desparramada por doquier. Y la principal razón, o sea, eso puso al descubierto una carencia que tiene nuestra ciudad de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. De hecho, el subsuelo del Gran Santo Domingo es un séptico. Un séptico. Es un séptico, realmente hablando. Todo el mundo después lanza ya. No, usted ya la ciudad, una ciudad que va hacia arriba, sobre todo el Distrito Nacional. Crecimiento vertical, sí. Crecimiento vertical, como es lógico. Y donde había una vivienda, ahora hay 20, hay 30, hay 40 en un edificio. Y todas esas personas, donde van a parar las excretas, es al subsuelo. Hacia un séptico que va a un filtrante que va al subsuelo. Y cada vez eso se complica más. Y no tenemos un alcantarillado sanitario. Y el pluvial tampoco. Los últimos gobiernos que construyeron alcantarillado pluvial fue el de Balaguer y una parte del gobierno del presidente Fernández.
Bueno, por eso el metro, por ejemplo, no se inundó, porque le hicieron obras. Porque se aprovechó fluviales. la construcción del metro y se hizo su alcantarilla. Y si tú sabes que esas aguas tuvieron anunciadas una semana antes, porque tenemos que decir, como decimos una cosa, decimos la otra. Nosotros tenemos un sistema meteorológico que ha avanzado mucho. Y se sabía que uno de la zona donde iba a caer mayor cantidad de agua iba a ser en el Distrito Nacional y Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Si la alcaldía del distrito hubiese mandado unas brigadas a limpiar inbornales en puntos estratégicos donde se sabe que hay acumulación de desechos, no hubiese sido otra cosa. Claro, el agua escorre mucho más rápido, hubiese corrido mucho más rápido. Así que hubo falta de previsión. Bueno, está bien. Eso hay que entenderlo. Está bien. Eso hay que entenderlo. Hubo esa falla que hay que reconocer. De hecho, no solo en el distrito, sino también en Santo en el Domingo. Gran Santo Domingo. Se dio lo mismo. Ahora, Ignacio, Se dio lo mismo en Santo Domingo Este. ahora Ignacio, como conocedor de esos alcaldes fallaron. En la República Dominicana hay largamente. un problema que se ha evidenciado ahora. Fíjate, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ha tenido que hacer labores de cabildo. Sí, señor. Por ejemplo, donde sale la primera iniciativa para liberar inbornales. Porque ni siquiera después salieron los alcaldes. Y después salen los alcaldes. Pero tú dices, venga acá, Mozart y yo conocemos, porque teníamos que pasar por ahí en todo el tiempo. Nosotros trabajamos en el periódico El Siglo. Claro, yo era el jefe de información del periódico El Siglo y Mozart era el editor de la ciudad. Y el lago Luperón. Que yo me acuerdo bien de eso. Claro, de la ciudad. en ese tiempo Ignacio era muy activo. Él sabe que ese me enseñó a mí como la suministrador de información. Ese me enseñó municipal. a mí lo poquito que yo aprendí de municipalidad. Me enseñó Ignacio. Fíjate lo que pasó. El lago Luperón. El lago Luperón así mismo era así. Se superó. Porque ¿qué pasó ahora? Dejaron que se tapen los inbornales y ahí el lago Luperón resolvió ahora. Resolvió el lago Luperón. Entonces, esto los gobiernos locales deben verlo como una lesión. Porque no puede ser que cada vez que ocurre una lluvia, si tiene inbornales, que esté encerrado, no tiene ninguna función. Vamos por partes. Mira, lo primero, cada ciudad, de acuerdo a su topografía, es decir, la configuración de su terreno, debe merecer un tratamiento diferente. La ciudad de Santo Domingo tiene la característica de que tiene una calle... Estamos hablando del Distrito Nacional. Distrito Nacional. Tiene una calle, una avenida troncal, central, que atraviesa la ciudad en sentido este-oeste, que es la 27 de febrero, y constituye lo que llamamos una terraza. Entonces, fíjense que a continuación viene la Bolívar, que está por debajo del nivel de la 27. Después de la Bolívar, tú tienes la Sarasota, que está por debajo de la Bolívar. Después de la Bolívar, de la Sarasota. La Independencia. No, antes la Santiago, la Darío Contreras. José Contreras, que está más bajita que la Nacaona. Pero pasa por debajo del Farallón. Exacto. Y entonces después tú tienes el malecón, la Independencia del malecón. Y el malecón. Entonces, por eso tú ves que tradicionalmente los lugares que más se han negado de agua ha sido la 27 y el malecón. A don Joaquín Balaguer le debemos que el malecón y la Independencia se inunden menos que lo que se inundan ahora con aquellos grandes alcantarillados que se hizo, que uno pasa por debajo de la Liga Municipal Dominicana, por aquel gran charco que se formaba en la Correa y Cidrón, frente a un restaurante que había ahí. El asadero. Que todos conocemos. Sí, señor. Y del cual yo llegué a ser dueño, el Mangú, el famoso Mangú. Acuérdense que se le daba a la gente el agua por el pecho. Sí, señor. Y después a lo largo de toda la Independencia habían charcos en diferentes puntos que ya hoy no existen más que charquitos. Pero también tenemos un gran drenaje que se construyó de personas que perdieron mucho dinero con viviendas preciosísimas que hicieron en lo que se llama la Castellana. Ahí en los Prados. En los Prados y al lado de la Castellana. Y hubo gente que tuvo que vender esa casa porque esas casas se inundaban. Y ahí se hizo un parque
que ahora la gente usa para caminar, y se hizo un túnel que duró lo comenzó Balaguer y lo terminó Leonel. Y hoy en día la gente que vive en la Castellana puede vivir dignamente y hay casas preciosísimas por ahí. Son obras que normalmente a los gobiernos no les gusta construir porque no se ven. Exacto. Lamentablemente no se ven, pero es un gran reto. Así como, por ejemplo, y tengo que hablar con el presidente Fernández, porque tengo que revisar su propuesta RD 44, a ver si habla de la parte del alcantarillado, porque es un aporte que le voy a hacer. Yo mismo me voy a encargar de diseñarle la propuesta que él tiene de RD 44 para alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, que es una gran responsabilidad que tenemos. Pero también ya tenemos pendiente el rediseño de un acueducto para la ciudad de Santo Domingo, o sea, para el Gran Santo Domingo, porque la población en el Gran Santo Domingo sigue aumentando. Sí. De hecho, hay algo preocupante. Hay una resolución de la Junta Central Electoral de hace unos días en la que hace una redistribución de los diputados, donde muchas provincias perdieron un diputado. Y otras sumaron. ¿Y dónde lo ganaron? No, otras no, lo ganó el Gran Santo Domingo todos, 8. Excepto uno en Higüey. Sí. Lo que te revela concentración de población. Y mudándose cada día. ¿Y por qué el otro que gana, aparte del Gran Santo Domingo, Higüey? ¿Por qué? Porque donde está la empleomanía con el asunto del turismo. El turismo, sí. Con Verón. Sí. Entonces, ojo con eso. Incluso debo reconocer en el presidente Danilo Medina el esfuerzo que ha hecho por tratar de que gente con su visita sorpresa, que han sido criticadas, han sido alabadas, pero yo creo que el gran aporte que hace eso es el intento de que la gente se quede en su territorio. Exactamente. Porque si la gente tiene de qué vivir, no se muda. Y si aparte los otros gobiernos del PLD que encabezó Leonel Fernández le puso una universidad cerca, el hijo lo puede mandar a la universidad cerca. Por ejemplo, todo el que vive en San Juan, Elías Piña, Pedernales, tienen 2 universidades. Una en San Juan, bellísimo, una en San Juan y una en Barahona. Si aparte a los padres se les da de qué vivir, ya sea de abeja, ya sea de cacao, ya sea de café, pues eso ayuda. Debo mencionar, porque dice con raro honra, yo no, ni lo veo, ni he construido 1 kilómetro de contenedor, ni de acera, ni he tapado un hoyo que me haya dado el ministro de Obras Públicas, pero debo reconocer que es un emprendedor, un trabajador incansable. Sin lugar a dudas. Y mira que él debería tenerme más cariño, porque él entró al partido a través de mí. Y no te tiene cariño. No me tiene ningún cariño, Gonzalo no me tiene ningún cariño. A veces que no te ve. Quizá no te ve. Él sabe dónde yo estoy porque me ve siempre. No, pero debo reconocer. Claro, la eficiencia. Ha tenido eficiente. Sí. Oye, ocurre un problema y ese señor está ahí. Sí, señor. Ese problema, esa cuestión de asistencia vial, eso es algo 1A. Es decir, ese muchacho, miren, eso sorprendió al presidente Medina. Porque él no es ingeniero civil. Y salvo un caso que hizo Balaguer una vez. Pero un gerente de verdad. Balaguer hizo eso una vez también, creo que colocó uno que no era ingeniero ahí en obras públicas. Y ahora lo hizo Danilo. Y ese muchacho ha hecho un trabajo encomiable. Mi reconocimiento, Gonzalo, un trabajo extraordinario. Tenemos que ir a una pausa. Vamos al cambio y continuamos. Y volvemos. Tú sabes de eso. Sí, ya. Ya me he entrenado en el asunto. Uno de los temas que domina a nuestro invitado de hoy es el tema del transporte y vialidad. Él incluso tiene trabajos y libros publicados sobre el asunto. Porque también, acuérdense que también fue director de la ONSA. Sí. Está ligado a lo que son las soluciones del transporte colectivo del país de mucho tiempo. Desde que era un representante de la municipalidad ya en el Distrito Nacional. Bien. El gobierno ha incorporado soluciones novísimas para responder al tema del transporte colectivo.
Una de ellas es el famoso teleférico, que se inauguró ya y está en servicio. Hay que reconocer que no obstante sea una iniciativa heredada, y al gobierno no le gustan mucho las iniciativas heredadas, aunque las ejecuta, también realizó la segunda línea, la línea B del metro. Ejecutó el puente, esa obra extraordinaria que significa un puente ferroviario sobre oigan ustedes, en la confluencia de los ríos Sama e Isabela, o sea, una extensión enorme. Dice, tremendo puente. Y también las estaciones para la línea B, que la va a poner en funcionamiento. Lo único que está esperando son nuevos vagones y también locomotoras, porque está clarísimo que ya el sistema de transporte por metro necesita ampliar la disponibilidad, o sea, agregar más vagones. Ha anunciado una segunda etapa del teleférico, esta vez para Santo Domingo Oeste, donde están los Alcarrizos, Pantoja, Guayabo sí, y Herrera. Y Solo nos faltaría agregar a eso una propuesta que usted ha venido haciendo y que ha avanzado muchísimo en sus estudios, que es el VERTE, el transporte rápido por buses. Y dice que lo tiene también. El gobierno se encamina por la vía correcta para dar una respuesta al problema del transporte público y la vialidad aquí en el Gran Santo Domingo. Mire, en el año 2008, 2009, yo presenté una tesis para graduarme de un máster en alta gestión pública. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cuál es el título de esa tesis? También cuando vuelva se lo voy a traer. Se llama Sistema Multimodal para la Movilidad Pública. Es decir, diferentes modos de transporte para mover a las personas. Entonces, tú tienes el sistema de autobuses convencional. El PLD renovó eso con la ONSA en su primera gestión, en 96-2000, cuando retornó en el 2004, el PLD con Leonel Fernández, incorporó el sistema de metro con su primera línea, que fue construido en tiempo récord y a un precio, y a un costo récord, único en el mundo. Desde el punto de vista del costo, el más bajo. El más bajo. Sí. Y en términos de tiempo también. Pues en 3 años y pico, no duró los 4 años. Porque se comenzó después de haber comenzado el gobierno, 6 meses después, y terminó antes de finalizar ese primer gobierno, se fue inaugurado. Luego la construcción de la segunda línea del metro. Danilo continuó con la línea 2B, que ha ido un poco lento, no se ha inaugurado, hubo un poco de deterioro en algunas cosas, pero se ha retomado eso y se ha resuelto eso. Y la línea, o sea, no se previó la compra de más vagones porque el metro ha tenido tanto éxito que la demanda fue creciendo y entonces en vez de 3 vagones, como tiene el metro actualmente, ya demanda 5 y en algunos momentos 6. Y cuando se incorpore la línea 2B en este año, porque el presidente ha anunciado que se va a inaugurar este año, que yo me preocupó cuando el teleférico se inauguró primero, antes de llegar los vagones, porque yo no me he dado vuelta, pero pienso que debe haber saturación en las terminales del metro, porque la cantidad de pasajeros que está aportando el teleférico tiene que estar provocando un entaponamiento. Sí. Yo, como es un área que uno maneja y conoce un poquito, pues me imagino ver esa cantidad de pasajeros que ha salido de la calle, de la superficie, sí, señor, para ir por el aire, para llegar a una estación y entonces meterse por el subsuelo. Es decir, que lo que ha hecho el PLD
es algo extraordinario en todos los puntos de vista. Eso me lleva, me van a perdonar que lo traiga así, a los políticos, de que yo veo mucha gente opinando tanto y criticando y que subestiman a Danilo Medina y a Leonel Fernández, piensan que son unos locos, que se van a ir a los puños cual dos boxeadores. No, lamentablemente, ante la ausencia de una oposición, la oposición se ha generado adentro. ¿Pero cuál es la oposición? Confrontación de ideas y métodos. Y ellos saben lo que el PLD en sus casi 20 años de gobierno le ha dado a este país. En materia de transporte, que todavía falta mucho, ellos saben que nos falta mucho por hacer en materia de transporte. En materia económica, el PLD ha multiplicado casi por 4 el Producto Interno Bruto, que en el 2004 andaba en menos de 20.000 millones de dólares. Y ya está en 70 y pico mil de millones de dólares. Casi 80.000. Llegando a los 80.000. Y en educación hemos avanzado. En educación hemos avanzado. Sí. Nos falta mucho. ¿A quién se lo vamos a dejar? Claro. Vamos a desbaratar con los pies y con acciones ridículas lo que hemos hecho. No, sabemos la responsabilidad que tenemos. Pero en la democracia, yo tengo una idea, incluso Juan Bosch no creó así, nos construyó así, porque nosotros tenemos lo que se llama, a nosotros nos enseñaron lo que se llama el método de la unificación de criterios. Y en la unificación de criterios, ¿qué es lo que significa? Bueno, si hay que unificar criterios, es porque hay criterios diferentes. Claro, y se respetan las diferencias. ¿Entiendes? Sí, y entonces simplemente nos ponemos de acuerdo. Lamentablemente esas diferencias salen a relucir, afloran ante la ausencia de otras ideas de nuestros contrarios. Lamentablemente, no aportan. No hay nada. No aportan, lamentablemente, para pérdida del país. Sí. Porque si hubiera una posición fuerte, esto tuviera el país avanzara más, todavía más. Porque es que, mira, por ejemplo, algo que no defienden nuestros contrarios. Nosotros tenemos una de nuestras debilidades históricas y políticas, es la concentración del poder en un solo poder del Estado, que es el gobierno central. No, tú tienes el poder legislativo y el poder judicial, pero yo me refiero desde el punto de vista administrativo. Tú te encuentras en España diferentes niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno local, que es de la nación, el gobierno, los gobiernos regionales, las autoridades autonómicas, los gobiernos locales. En Estados Unidos, por igual, tú tienes el presidente de la República, los gobiernos estatales, gobernadores estatales y los alcaldes. Lo mismo pasa en México. Aquí no, aquí los alcaldes, lamentablemente, su dimensión es poca, y eso, que yo defiendo la idea y la puedo defender en cualquier escenario, que la municipalidad ha avanzado. ¿Por qué? Porque recibe relativamente más recursos y los alcaldes pueden hacer un poco más. De hecho, nosotros tenemos un programa de televisión que se llama Desde lo Local, y lo que hacemos es exponer ahí lo que hacen nuestros alcaldes. Y no lo exponemos más públicamente. Y cuando me refiero a nuestros alcaldes, no me refiero a lo del PLD, lo de todos los partidos. Y yo, ¿qué critico yo ahí? Que el PRM, el PRD, el Frente Amplio, los reformistas que tienen participación en el gobierno, en lo local, no defienden esos gobiernos. No lo defienden. No reclaman presupuesto para esos gobiernos. Y ellos tienen participación en el presupuesto a través de esos gobiernos porque no tienen conciencia. Tú sabes, y lo he lavado públicamente, a Peguero Méndez. Peguero Méndez tiene un partido pequeñito, pero él se atrincheró en un territorio. El sur, sí. Su sur, para allá. Sí. En su parte de ahí de en Provincia Independencia.
Ahí así, con ese partidito pequeño, Peguero Méndez tiene un diputado, Sí, señor. tiene dos alcaldes, Sí. tiene directores, tiene regidores, Para que sepa, y lo sostiene. Hay que hablar Dos con él. alcaldes. Dos Dos alcaldes alcaldes. tiene, uno en Duvergé y el otro, Sí, sí. dos alcaldes, y lo ha ganado tradicionalmente. Peguero, men. Porque él entiende que su participación debe ser ahí. Pero en toda la región de Latinoamérica pasa casi lo mismo, excepto Brasil y Colombia. Y esto ciertamente que no deja de llamar la atención, porque en los gobiernos locales, en este momento, lo que ha sido lo que ha ocurrido en República Dominicana es el clima de respeto. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿cómo hoy no te respeta a los gobiernos locales? ¿Cómo tienen unas relaciones de respeto? Y entonces la pregunta es ¿por qué no se aprovecha desde el gobierno local lo que vimos ahora con las lluvias? Oye, Obras Públicas, por ejemplo, es un ministerio que tiene recursos técnicos y materiales para, fíjate lo que ocurrió ahora, la primera institución que salió a limpiar invernales y a quitar obstáculos fue el Ministerio de Obras Públicas. No preguntó que no soy gobierno local, sino el problema que tiene la ciudad, a darle soluciones. Había que resolver. A darle soluciones. Mira, ha habido intentos. Sí. Yo, ¿qué te digo? Hay cosas. Sí. Hay un refrán que dice que agua pasada no mueve molino, ¿verdad? Cierto, Lo que cierto. pasó, pasó. A veces uno se fija propósitos en la vida y hace planes. Sí. Y me va a disculpar mi compañero y amigo Rafael Hidalgo, presidente de FEDOM. ¿Por qué ante el anuncio de la tormenta, FEDOM no hizo una rueda de prensa llamando a los alcaldes a prevenir Sí, claro. cuando hay tantos planes de prevención Sí. y luego viene la mitigación? Pero primero es prevenir. Y hay cosas que uno predica con el ejemplo. Hay una función que es una de las más pequeñas que yo he ejercido, que fue director de limpieza de la capital. Yo no sé si ustedes recuerdan que en su primer año de gestión, en su primera Navidad, Roberto Salcedo organizó una cena en el Malecón. ¿Se acuerdan? Sí, que era Sí, sin sí, Navidad. sí, sin Una de Navidad, una Navidad, cena sí lo recuerdo. para gente muy humilde de Sí, los barrios. sí, señor, sí, que que lo bajaron. llevamos en autobuses de todos los barrios. sí, los Sí, recogimos. bajaron. Hicimos un gran restaurante en el Malecón. En el malecón, sí. Cuando eso se montó, usted no veía un papelito en el Malecón. Pero cuando eso terminó, como a las 11 de la noche, usted pasaba a las 3 de la mañana y usted no veía un papelito. Tenían un equipo listo para actuar. a Entonces, limpiar. ¿qué nosotros hicimos? Es más, se puede buscar el periódico El Nacional de ese domingo, de ese día siguiente a la cena, que decía, y no hubo cena. Ese fue el título del periódico, me acuerdo. Y no hubo cena. Porque no dejaron de Estaban reguero. buscando- No. Tú veías el Malecón limpiecito. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hubo prevención. Nosotros limpiamos antes. Pero no esperamos que terminara para limpiar, sino durante se estaba desarrollando el evento, Estaban, Había un equipo que estaba en había eso. equipo con fundas, con guantes en la mano, recogiendo cualquier cosa que cayera. Lo que significó que cuando vinieron a recogerse la mesa, la cantidad de residuos que había que recoger Mínimo. era mínimo. Entonces lo mismo pasa, que son las cosas que tienen que hacer el alcalde a veces. No es resolver los problemas después que ocurre. Exacto. Es adelantarse al hecho que viene, sobre todo si es anunciado. Sí, anunciado. Un terremoto no se anuncia, tú no tienes nada que hacer. No, pero un ciclón viene ahí. Pero un ciclón se viene ahí. Y sobre todo ya El con ciclón- El agua te lo dicen. viene ahí. Primero te dicen, lo primero que te dicen, te anuncian, ahí viene la temporada ciclónica. Sí. Eso es lo primero. Ya tú sabes que en El tal primero de julio Fíjate, inicia la la temporada temporada ciclónica. ciclónica. Eso todos los Y se años. extiende hasta Porque noviembre. Desde la tierra. Eso es lo que explica que, por Desde los ejemplo, miren lo que ha tiempos de- pasado. Miren lo que ha pasado. Y no ha habido que contabilizar muertos ni desaparecidos. Ah, yo te iba a decir. Por las previsiones, ahí está yo te iba- el yo te Comité iba- de Operaciones de Emergencia, que toma como base la información de la Oficina Nacional de Meteorología. Entonces, fíjate cómo todo el mundo actúa a tiempo. No, qué bueno que tú me recuerdas Sí, eso, claro. que se me había pasado. Tú sabías que esos son de los aportes que ha hecho el PLD también. Sí, cierto. Antes,
con todas las aguas que cayeron. Contar los muertos. Tuviéramos Y los contando muertos. desaparecidos. Sí, señor. Es verdad, Sí. hubo pérdidas materiales, Sí. pero no hubo pérdidas humanas. Sí, eso es verdad. Otro A aporte. excepción de una joven Ay, que sí. se Una arriesgó periodista y trató de cruzar una cañada crecida en en Santo su Domingo vehículo. Este. Esa no la vi, no la vi. Sí, Una sí, periodista la ahogó. joven. Y La se ahogó se el agua. deslizó. Pero y se ahogó. fíjate que fue ya, se puede decir que un accidente o un, No tal vez fue un un exceso, tremendismo. porque tal ella vez. quiso... Un tremendismo. Un tremendismo. Un tremendismo. O sea, pero no por falta de previsión. No, fue un tremendismo. Un sí, tremendismo. Pero ya nosotros nos contamos prácticamente muertos por bala perdida. Así es. Sí. Esa es No, otra no, no, cosa. no, Sí, no, es otra Cierto, cosa. cierto. Entonces no contamos víctimas por fuegos Los fuegos artificiales en artificiales Navidad. también. Todo es un aporte del PLD. Que al final estaban los que perdieron la vista, los que perdieron parte de extremidades. ¿Qué retos tenemos por delante? Retos grandes que tenemos por delante. Sacar a la República Dominicana en el ranking mundial de campeones en accidentes de tránsito. Sí, eso es Sí, terrible. eso es terrible. En eso tenemos que trabajar todos. Por eso no solamente el gobierno. Eso eres tú, Exactamente, yo, exacto. con nuestros hijos, con Claro. nuestros sobrinos. Oh, no jodan tanto, no corran tanto. Sí. Pónganse su cinturón, prevean, manejen a la defensiva. No beban mientras manejan. Respetan las luces, las señales. Si van a salir para su fiesta con un taxi, ¿verdad? No tomen en exceso. Entonces, esos son retos que tenemos por delante. Pero yo pienso que hay muchas cosas en las que hemos avanzado. Volviendo a algo que decía ahorita Pedro, si nos falta algo por hacer, el famoso BRT. Que a la hora que tú tengas teleférico, que te saca la gente desde el centro de sus barrios por el aire, ahí están los choferes al grito. Porque han perdido una clientela tremenda. Sí, sí. El tiempo, yo tengo un ejercicio que hacer. Yo debo montarme en estos días en el teleférico y hacer un recorrido desde Sabana Perdida a la feria. Haciendo el transfer en el metro. Sí. Lo voy a hacer haciendo el transfer en el metro. Sí. Pero se nos está agotando el tiempo, queda poco. Tú ibas a hablar del BRT antes que se nos agote. Sí, totalmente. pero yo voy a hacer un tránsito. Me voy a montar en el teleférico para usar el metro para llegar a la feria. Voy a poner un equipo que haga el mismo recorrido por tierra para ver la diferencia de tiempo y de dinero. Diferencia de tiempo Interesante, y de dinero. sí. Un ejercicio que voy a hacer. Y entonces nos falta, son temas pendientes que tenemos, el BRT. Porque imagínate que tú tengas, cuando tú sales del metro, a los lugares que no llega el metro, entonces tú vayas en un autobús que vaya por un carril exclusivo, ya prepagado. Vamos a suponer que tú cojas de la Churchill. Yo dije que pusiéramos uno, nada más como un ensayo, que uniera la Churchill desde la estación de la feria a la estación de la Churchill, De la Kennedy. de la Kennedy. Eso es chiquitico, esos son 2 o 3 autobuses. Y tenemos ahí el espacio para eso. ¿Dónde está el espacio? Quitando el espacio a los carros. Y la isleta, incluso entre los constructores, dicen que esa También. isleta fue prevista para eso. Tenemos que irnos ya. Qué pena. Sí, qué pena. Pero nada, Pero eso seguiremos hablando después. Eso nos Seguiremos obliga hablando. de que nosotros hagamos vamos a hacer un convite ¿Cómo no? la semana próxima, como lo hacíamos antes. Sí, Y entonces vamos a preparar otro muy programa. bien, muy bien. Perfecto. Está bien. Gracias. Adelante, gracias, Ditren. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.